Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos donde se encuentren. Bienvenidos a Voces y Mirada de los Comunes, una inflexión en el análisis de los hechos y acontecimientos nacionales e internacionales. Como siempre, un abrazo fraterno, los saluda Richard Sellán, director y presentador de este segmento que se transmite por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por Gloria Visión y otros medios digitales desde Guayaquil, Ecuador. Y como siempre decimos, traemos insumos informativos, apuntes de una reflexión personal para que usted se forme su propia opinión. Y el país Ecuador se encuentra una vez más en una situación, y hay que decirlo, de crisis, generada a partir de una medida económica del presidente Daniel Noboa de haber incrementado el precio del diésel de $1.80 a $2.80, con la reacción y las secuelas consiguientes de los sectores mucho más afectados, que son los sectores indígenas y campesinos que utilizan el transporte público, el transporte de carga para desplazar sus alimentos. Y encontramos que la CONAI, la principal organización indígena del país, ha llamado a la movilización y al paro nacional. Y esto en medio de una propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, que pretendió hacer un chanfle a la Corte Constitucional para proponer la convocatoria de una asamblea constituyente. Sí, una asamblea que no alcanzó a definir cuál es el estatuto, cuál es el alcance de esa asamblea constituyente, simplemente que dice para que se elabore una nueva constitución. Y lo que tenemos que decir de este espacio, que recurrentemente la constitución vigente del 2008, la de Montecristi, ha tenido ya más de 40 reformas legislativas, es decir, dadas por la Asamblea Nacional Legislativa, propuestas por los presidentes Lenín, Lasso y ahora Daniel Noboa. Y pues simplemente nos dice en el fondo la preocupación y la reflexión, ¿por qué nuevamente este tipo de propuesta? ¿Acaso las disposiciones constitucionales y legales son un obstáculo para la actividad, para el gobierno, la gobernanza de cualquier presidente? ¿O es más bien la imposición permanente, una distracción política frente a los graves problemas del país? Esta semana, por ejemplo, el Ecuador amaneció con la información de una nueva masacre en el sistema carcelario del país. Machala fue en esta madrugada del domingo al lunes. Masacres también en las calles por sicariato de familias en Guayaquil, con una tasa de homicidios violentos del 47,7% sobre 1000, de acuerdo al Observatorio del Crimen Organizado en el país. Y el gobierno propone de que una asamblea constituyente va a resolver supuestamente los problemas del país en medio de amenazas e inclusive a la Corte Constitucional por sus recientes, no fallos, sino disposiciones en términos de suspender tanto el decreto 148 que convocaba ya a la Asamblea Constituyente, chanfleando, como diría en el argot popular, a esta Corte, y luego el 153. El Consejo Nacional Electoral derivó, como correspondía, entre comillas, a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie. Pues sí, y le ha dicho la Corte Constitucional que la convocatoria de una asamblea constituyente es viable, siempre y cuando se cumplan los prerequisitos normativos que establece la propia Constitución en algunas de sus disposiciones. Pero el trasfondo es el mensaje. ¿Por qué constantemente cada gobierno pretende resolver los problemas del país con asambleas constituyentes, supuestamente con nuevas constituciones?
En realidad lo que encontramos es que hay un elemento de distracción política frente a los crecientes problemas del país. Las manifestaciones que se están dando en el país son una expresión de eso. Falta de empleo, precarización de la vida en el sector indígena campesino sin atención, el sistema de salud y la educación descuidado. Hasta ahora no hemos podido nosotros decir el presidente Daniel Noboa está inaugurando obras. No hay alguna que sea de orden significativo. Contrariamente, encontramos de que este desvarío de plantearse una nueva constituyente, creemos que no va en búsqueda de una solución real a los acuciantes y críticos problemas del Ecuador. Es hora que el país reflexione sobre la gobernanza en términos realmente críticos. La crisis de la institucionalidad pública, la corrupción vigente, la falta de políticas sociales, de empleo, de salud, es decir, en la práctica de justicia y derecho para la ciudadanía y ahora mucho más, la falta de seguridad, no pueden pretender disolverse, no puede pretender ocultarse bajo una cortina de humo de una asamblea constituyente que en el fondo es el juego político de distracción del gobierno actual. Estuvo con ustedes en Voces y Miradas de los Comunes, Richard Sellán, hasta una próxima oportunidad. Y no se olvide de compartir nuestro programa.